Buenas, ¿cómo va? Estamos Hola. acá nuevamente en este cierre de plenario, programa un poquito caótico, ¿no? Porque Complicado. tú ahí quisimos hablar de muchas cosas y yo estaba ahí la reflexión un poco de lo que decían Santi y Majo recién, ¿no? De que censura, quisimos hablar de la inteligencia artificial, de cómo impacta, ¿no? Y estas libertades que siempre nos plantea el gobierno en este espacio de reflexión. Entonces, en este cierre por ahí, no continuar un poco con lo que estaban hablando también Santi con Luis y de pensar obviamente no fuimos censurados, ¿no? Hubo problemas de producción en este No hay plata, pero ¿podría haber pasado o no podría haber pasado? Y podría haber pasado, de hecho, yo quiero hacer una aclaración. Pueden ver videos anteriores nuestros también del programa, hago esta invitación, porque no es la primera vez que hablamos de la palabra libertad, expresión acá. Digo, desde que empezó este gobierno, e incluso también digo, gestiones anteriores, que también le hemos pegado a gestiones interiores, algo que se repite mucho es esto, ¿viste? De censurar a quien opina diferente a vos. Digo, con diferentes nombres de polarización, hoy en día es argentino de bien, argentino del mal, pero no es la primera vez que vemos una gestión, ¿viste? Sí, volvemos a esto de que Censurando. antes eran los vendepatria contra los defensores del pueblo y hoy son los que están con las fuerzas del cielo contra los demás, digamos, ¿no? En este marco de la falta de legitimidad y de posibilidad de expresión. Me parece que hay algo que recalcaban Santi con Luis que tiene que ver con la capacidad de la crítica, gente. Digo, nadie es infalible y mucho menos por ahí en los procesos que tienen que ver con lo colectivo. Me parece que nosotros acá vamos a tener un spoiler con esto de lo que planteaba Piquet, que estuvimos hoy un Uf, poquito discutiendo sobre capitalismo e ideología, que me parece que lo podemos debatir ya en tirar vivo. para un jueves futuro en esta idea de no, pero que él ¿no? Plantea esta idea fundamental de la ideología y de la construcción de ese relato. Entonces, básicamente nadie tiene la verdad absoluta. No, de hecho hay multiplicidades de relatos, digo, que van moldeando la realidad en la que vivimos y que hay discursos que van legitimando, ¿No? digo, todas las prácticas Que que se tienen que van ver con esa actuando. construcción. Entonces, uno puede estar más o menos de acuerdo con la construcción de un relato o del otro, ¿no? Digamos, volviendo a la polarización argentina. Me parece que lo que no podría pasar, o que justamente los argentinos votamos o planteábamos este cambio, tenía que ver, por ahí no solo con la no concordancia de algunos procesos del relato, de la construcción anterior, sino también con las formas. Y justamente acá puede haber una diferencia de relato, pero hay una gran coincidencia en La la forma, construcción de las formas. hoy, Entonces, nosotros hoy que veíamos ahí distintas este, con esto de las formas, ¿no? Porque yo creo, denuncias, serían sí, de esto de que el gobierno está planteando que en algunas áreas no se pueden decir determinadas cosas. y acá hicimos un listado. Porque denunciaron del INTA, el personal de ahí. Nada, denunció que les bajaron, que no podían hablar de cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, en a ver qué más, en biodiversidad, huella de carbono. Esto, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hago la aclaración para nada, por eso, ¿no? De esto de pro No, huerta, como todas las cosas, viste, que van a favor del progreso, de la sostenibilidad. No. sí, de la construcción también de un relato que tiene que ver, obviamente que en lo personal lo comparto, con el acompañamiento también del proceso mundial que tiene que ver con cambiar un poco los procesos productivos para que sean más sostenibles, también nosotros lo discutimos mucho acá, y Siempre. justo este prohibicionismo, esta cancelación que quiere ir generando el gobierno va de la mano también de que ellos son negacionistas del cambio climático, sacaron a la Argentina de la agenda 2030. 2030, hablan de entender que tienen otro paradigma, pero que bueno, lo que quieren es cancelación y, Sí, 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 y sí. exclusión de temas, igual que lo que nos pasaba por ahí hace un tiempo atrás. ¿Qué otras Eso te, este, eso te iba a decir. organizaciones están denunciando algo parecido, por Eso te iba a decir, ejemplo? los centros culturales que dependen de Nación también, parecido, ¿no? Que no podían nombrar los feminismos, no podrían hablar
de la comunidad LGBT, tampoco podían, nada, presentar críticas a la dictadura, nada, tipo polémico, muy Muy polémico, polémico, muy. muy polémico, y tampoco podían nombrar a Lalis. Bueno, eso es como la pelea emblemática, ¿no? Era una jodita y quedó. Era una joda y quedó. Es Tipo, es. la lógica de la mi- lista mi- negra, este gobierno. Claro, viene de la mano, ¿no? También. Antes también había, me parece que justo Santi y Luis también lo hablaban con el caso de los periodistas, que tuvo mucho que ver, ¿no? Nosotros, antes me acuerdo de los carteles del Clarín Miente, de los distintos periodistas que los iban censurando o que la cámpora los perseguía por pensar distinto, por opinar. Y hoy pasa lo mismo. De hecho, lo gracioso es que hay algunos periodistas que estaban en las listas de antes y están en las listas de ahora, ¿no? O sea, Ahora donde, son ensobrados. claro, donde básicamente uno ahí me parece que lo que termina pasando es que quede explícito que el problema no es lo que dice esa persona, porque o estaba de un lado o estaba del otro, digo, ¿no? Y la persona básicamente sigue diciendo más o menos lo mismo. Sí, Entonces, obvio. el problema es la crítica al poder de turno, sea uno o sea el otro, o también mostrando que el poder de turno es siempre igual, ¿no? La casta está en todos lados y en definitiva cada uno garantiza sus propios intereses y lamentablemente me parece que tanto los gobiernos anteriores como el actual lo hacen a través de la imposición, de la cancelación, de la persecución y de las herramientas que te da el Estado por ahí para ejercer este tipo de censura solapada, ¿no? Porque obviamente todas estas cosas, nosotros hicimos ahí nuestra pequeña Sí. investigación y no pudimos encontrar Sí, fuentes concretas, ¿no? Son distintos relatos que se van repitiendo. son relatos de diferentes personas, referentes del sindicato, de la agrupación de personal que trabajan en la parte de cultura o que trabajan en el INTA, digo, que se replican, digo, en varias fuentes, como vos decís, pero yo me quedo con esto que hablamos al principio, ¿no? De la lógica absolutista que tiene, nada, que tiene el gobierno de ahora, que repite también los modos del gobierno anterior que está vinculado con este mesianismo también que se come en el viaje, ¿viste? De que lo que ellos dicen es verdad indiscutida, verdad sagrada y que están generando una verdadera revolución, una revolución cultural, como ellos lo llaman. Que me parece que es un retroceso cultural al que estamos yendo ahora, no ninguna muy conservador. Hoy veíamos eso, ¿no? Como No, líderes elites, ¿cómo era que lo llamaban? Pero elites conservadoras que flashean revoluciones mesiánicas. revoluciones mesiánicas. Bueno, es eso, es una elite conservadora que está flasheando una revolución mesiánica. Digo, el gobierno empezó full decreto, prohibición de lenguaje inclusivo y perspectiva de género en los organismos del Estado. ¿Te acordás del discurso que dieron en los colegios? Claro, sí, ¿no? De la persecución, de que los colegios o que la educación era un dogma donde se adoctrinaba a las distintas personas y hoy es el propio gobierno el que no solo adoctrina, sino que a mí me parece más complejo donde cada uno puede expresar su pensamiento, me parece, ¿no? Donde cada uno de nosotros tenemos nuestro derecho de poder expresar nuestras formas de ver el mundo, de analizar las distintas situaciones. Me parece que lo complejo y donde se dan las similitudes justamente tiene que ver en la censura, en donde los que están hoy circunstancialmente en una posición de poder pretenden socavar y callar a aquel que plantea críticas, aquel que puede tener una visión diferente de la de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Nosotros queremos lograr procesos democráticos que nos lleven a una Argentina distinta, o es simplemente cambiar una imposición por otra, digamos. Me parece que ahí es donde en lo personal me hace más ruido, que tiene que ver no tanto con la forma en que cada uno tiene de contar su historia, porque en definitiva es eso, es un relato, es la construcción de su historia, como siempre se dice, la historia la escriben los que ganan, Obvio. pero hay otras historias, ¿no? Hay otros procesos que por ahí no son tan escuchados, pero bueno, eso es parte de la dinámica de las sociedades. Lo que a mí me preocupa más es todos aquellos que no solo quieren contar su relato, sino sobre todo socavar y perseguir y callar a aquel que plantea algunas cosas distintas, aquellos que pueden tener algún pensamiento crítico
Y ahí me parece que hay muchas similitudes con lo que vivimos durante mucho tiempo en la Argentina y que para mí era una de las grandes cosas a cambiar, que era lo que por ahí nos iba a permitir por ahí dar otro tipo de discusiones. Me suma lo que decían recién por ahí Mati y Bocha de pensar una Argentina que sea la cuna de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Lo contradictorio de todo esto es que estamos ante un gobierno que se llama La Libertad Avanza y esto ya lo hablamos. Claramente la libertad que pregonan es la libertad de mercado y ya. Pero eso no te garantiza tener una sociedad muchísimo más libre ni la prosperidad de una sociedad también. Sí, y que También, no para son no comernos cosas. el verso, digo. Claro, me parece que yo lo que digo es, no son cosas únicas. Obviamente, como en todo, porque somos seres humanos, porque la gran capacidad que tuvo la humanidad, también citando un poco a Byul-Chul Han, a Harari, es esta capacidad que tenemos los humanos de convivir y de trabajar en comunidades, ¿no? Comunidades muy grandes, a diferencia del resto de los mamíferos o los animales que viven sobre la Tierra. Y me parece que esa capacidad de vivir en comunidad y de construcción justamente de relatos que nos hacen trabajar, ser afines, es lo que nos permite, nada, ser lo que somos en la Tierra, ¿no? O sea, en la humanidad. No somos ni ni el mamífero más fuerte, ni el mamífero más grande, ni, digo, ¿no? Lo nuestro es nuestra capacidad de cooperación y trabajo y de seguir y de construirnos algunas reglas. Y esas propias reglas son las que a veces, como lo dice esto todo, obviamente, Harari, tiene que ver a que las aprendemos hasta desde chico, hasta cuando uno aprende a jugar a la rayuela, aprende a jugar a la mancha. Los juegos nos dan un marco normativo que entre todos podemos seguir. Bueno, esa construcción de reglas tiene que ser mancomunada para que todas las compartamos. Entonces, yo creo que ahí hay disensos y que se pueden dar Por supuesto. estos debates. A mí lo que más me preocupa es lo que quería hacer el gobierno anterior, que era el proceso de cancelación, que era la persecución. ¿Y qué pasa? Sí, lo mismo. De hecho, estuvieron hablando Luis y Santi de eso. Sí, y también profundizar un poquito que ellos lo nombraron, pero digo, la cancelación no es solo para por ahí los que piensan distinto, que está claro que estaban distintos, sino que para los propios. ¿Qué nos Por pasa con la supuesto. vicepresidencia? Bueno, ¿No? iba a Me hacer parece una que no es pregunta menor. polémica, no la hago que te la pregunté hoy. Pero sí, obviamente hay internas incluso dentro de ellos y que uno no queda exento, porque cuando política de la cancelación le puede tocar a cualquiera cuando empieza a hacer la rueda. No, me parece que son sus propias herramientas. No hubo ahí un avance sobre dichos de Villarroel, que uno las puede compartir o no, pero que el propio sistema de gobierno intenta algunas cosas y hubo una respuesta, ¿no? Porque después cuando apareció esa imagen de este rol magnánimo que está tomando Karina Milei, hubo una respuesta ahí también de las herramientas virtuales de no te votamos a vos. La votamos a ella. ¿No? La que tiene la legitimidad del voto y la que estaba en la fórmula era Victoria Villarroel, ¿no? Entonces es como que estamos, no, igual ya podemos nosotros, cada uno en su foro íntimo, ¿no? Es el Team Karina o el Team Villarroel, digamos, ¿no? O sea, Team Karina, vos escríbanos en el chat. Podemos en el chat y vemos el programa que viene, el jueves que viene, cómo evolucionó eso. Cuando arrancamos el programa, si somos Team Karina o Team Villarroel, ¿no? Digo, hubo ahí una disputa en distintas situaciones del gobierno, que el gobierno trata de acallarse a sí mismo. Eso es lo loco. Digo, no hay ni disensos, que también nos tenían acostumbrados la vicepresidenta anterior, ¿no? Con su sí, igual, perdón, situación. Digo, desde que empezó el gobierno, ¿cuántos funcionarios se echaron? Un montón. Un montón, no sé, no tengo la lista, ¿no? Pero eso también te habla, ¿no? De esta lógica de no poder consensuar, de incluso no ver la riqueza también en la heterogeneidad. No hay una buena gestión. Ellos hablan todo el tiempo, de hecho le pusieron, ¿no? Hablan del capital humano, ¿no? Todo el tiempo. Sí, no hay una buena gestión de capital humano. Pero no hay una buena gestión del capital humano. No, ni pedo. Hay una rotación del personal extremadamente alta, con una muy poca tasa de lógica, con lo cual los procesos de selección tampoco les estarían siendo exitosos, porque apenas asumen, se van,
no hay una logia, con lo cual debe haber faltas de comunicación, claramente hay procesos motivacionales que no se están cumpliendo, pero bueno, Sí. también lo podemos dejar y hacerles un análisis de recursos humanos Para más vos, para, vos para lo otro, podés hacer. para otro programa, Para otro ¿no? programa, Pero sí. hay una falla ahí en la construcción del equipo que está sucediendo, digamos, más allá de que también hay actores que están tomando roles protagónicos en ese equipo, como los Los Caputo. Caputos, ¿no? Los Caputos son familia, o sea, son el padre de Santiago Sí, es primo de Luis, el Real Casta. ¿no? O sea, están ahí desde hace rato. Recién antes de entrar acá estamos hablando de eso. Me enteré unos datos curiosos, después ahora te los pregunto cuando terminamos. Sí, pero es verdad, mire, todo cierto. Sí, ok. Por eso es una militancia de Santiago de mucha data, no es alguien que recién llega a la política, trabajó con Marcos Pene, con Durán Barba, digamos, ¿no? Me parece que es un actor que obviamente va a tomar alguna relevancia y va a dejar que hablar en estos tiempos en el gobierno. Pero bueno, Me parece que por hoy estamos, ¿no? En esta cuestión de. Nada, trajimos más, nosotros obviamente como siempre, más incógnitas que verdades, porque nosotros estamos. No, yo Pero me quedé reflexionando. Hoy estuvimos leyendo un libro muy interesante. Para mí la próxima tenemos que traer las reflexiones que... vamos a armar unas reflexiones del libro, es Capital e Ideología de Piquet, que es muy conocido para varios, con una tesis muy importante sobre la desigualdad. Entonces, vamos a estar ¿Qué? el jueves que viene vamos a El hablar de jueves que esto. viene, Vamos, sí, dale. no spoilemos. Pero lo que digo es, cerrando en esta idea de que nosotros obviamente en este espacio de nuestro programa de No hay Plata es por ahí pensar, dejar cuestionamientos, fomentar el pensamiento crítico y después cada uno de ustedes reflexionará, tomará las decisiones que quieran. Nosotros en principio no queremos que nos acallen, nada más. Con eso ya y que nos dejen expresarnos, me parece que la Argentina ya va a estar un paso más que como estaba antes. Por supuesto. Acá Maxi pone, están para una serie Netflix, Los Caputos, sí. Sí, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Son unos rockstar. Puede ser que suceda. Pero bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Nos vemos el jueves que viene Nos vemos el jueves que viene. y los esperamos. Adiós. Adiós.